unas palabras ahora en inglés y que primero de todo dice que él es el hombre who accompanied Terry Farrell to Sitges, Spain. Who accompanied Terry Farrell to Sitges, Spain. Terry Farrell, ladies and gentlemen. que acompaña a su mujer aquí. No había entendido bien. Hi, Terry. Hola, Terry. Okay. The idea for this movie, for the documentary, the Spock documentary, came to me in November of 2014. La idea para el documental le vino en noviembre de 2014. And I told my father about I wanted to make this documentary with him, and he was very happy to work with me on the film. Le comentó a su padre que quería hacer este documental con él y él le dijo que estaba muy contento de poder participar. He was so happy that he immediately Googled Spock's ears and found 150,000 websites that reference Spock's ears. Estaba tan contento que googleó su padre, de hecho en Google buscó referencias a las orejas del Dr. Spock y encontró más de 150.000 webs con alusiones a las orejas. And he loved that. Y le encantó. He was never bored, he was never tired of the impact of Mr. Spock on popular culture. Nunca le aburrió, nunca le molestó el impacto que en la cultura popular tuvo Dr. Spock. But 3.5 months after we started working on the film, my father passed away. Pero 3 meses y medio después de empezar a trabajar en la película, su padre falleció. But his spirit was very much with us during the production of this motion picture. Pero su espíritu estaba con ellos en la producción de esta película. In the small editing room that we rented at Paramount Pictures, En una pequeña habitación para editar que alquilaron a la Paramount, we had a huge portrait of Spock hanging on the wall, looking down on us. tenían un gran póster del Dr. Spock colgado en la habitación mirándoles a ellos. And we had a very small picture of Captain Kirk on the side. I want to say that we worked very quickly to make this movie. Quiere decir que trabajaron muy rápido en hacer esta película. Because we really began production a month after my father died in April of last year. Porque comenzaron la producción, de hecho, un mes justo después de fallecer su padre, en abril. And by April of this year, the world premiere of For the Love of Spock was at the Tribeca Film Festival in New York last April. El pasado abril fue la primera presentación de la película en el festival. Can you repeat the name of the festival, please? Because I don't know. Tribeca. Yeah, Tribeca, en Estados Unidos. In New York. En Nueva York. So I want to say that we had to work very fast, but I had a lot of help. Tuvo que trabajar muy rápido, pero tuvo mucha ayuda. I had a wonderful producer in the form of my partner, David Zapone. Tuvo una gran ayuda en forma de su compañero productor. David is the producer of the film, and he knows everything you need to know about Star Trek, the original series. Él es el productor de la película y sabe todo lo que hay que saber sobre Star Trek, sobre la primera Star Trek. And David also knows many things that you simply do not need to know about Star Trek, the original series. También sabe muchas cosas que no necesitáis ni debéis saber sobre ese Star Trek. But thank you, Dave. It's been a wild ride, and I'm still loving it, and I'm enjoying it a lot with you. Thank you so much. Le das gracias y comenta que todavía me encanta trabajar con él y que In closing, I want to say, my father, Leonard Nimoy, was a force of nature. Y para cerrar, quiere decir que su padre era una fuerza de la naturaleza. He was a Renaissance man with many talents and abilities. Era un hombre del Renacimiento con muchas cualidades y habilidades. But in the end, he was just a loving family man. Pero al fin del todo, al fin y al cabo, era un hombre de familia. And although he is no longer with us, Y aunque ya no está con nosotros aquí, I have no doubt that his alter ego, Mr. Spock, no tengo ninguna duda de que su alter ego, Mr. Spock, will continue to inspire and entertain people all over the world for many years to come.
que entretendrá e inspirará a muchísimas personas a lo largo de todo el mundo por siempre. And with that, ladies and gentlemen, I will now present to you, it is my honor to present to you, For the Love of Spock. Live long and prosper. Este es el momento, por favor, a todos vosotros. Vida y prosperidad.